Hola, hola, qué bueno que podemos estar aquí en esta tarde y me da mucho gusto saludarles y saber que están acá dispuestos para seguir aprendiendo. Esto que iniciamos hace 3 semanas, esta serie titulada Dios aún está en control. Y particularmente tuve la oportunidad de comenzar esta serie. Y esta semana pues el pastor Álvaro se comunicó conmigo, él compartió el mensaje la semana pasada, se comunicó conmigo y fue algo así como una llamada telefónica. Gabriel, tienes que ser responsable, así que continúa lo que iniciaste. Y por eso estoy aquí. Bueno, la llamada no fue exactamente así, pero aquí estoy para acompañarles. Y quiero aprovechar para que saludemos y demos la bienvenida a la gente que nos acompaña desde la sede de la 48. ¿Qué tal si damos un aplauso para ellos? Estamos muy emocionados de saber que nos conectamos, que tenemos esta oportunidad de comunicarnos en esta parte de nuestro servicio y que puedan escuchar el mensaje que transmitimos, y no solo a través de este medio, sino a través del internet, podemos llevar este mensaje a muchas partes en el mundo. Dios aún está en control. Y la gran idea que les compartí la primera semana es que en tiempos de incertidumbre, o aunque el mundo es incierto, y esto significa que hay situaciones, hay experiencias, hay cosas que atravesamos en este mundo que nos llenan de incertidumbre y que nos hacen preguntarnos cuál será el final, cómo va a acabar todo. Y yo les dije la primera semana, aunque el mundo es incierto, Dios es confiable. Aunque el mundo cambia, varía, aunque hay situaciones en la vida donde parece como que todo está perdido, lo cierto es que Dios tiene el control y Él es confiable. Y la semana pasada fue realmente inspirador escuchar al pastor Álvaro hablándonos de la segunda parte de este tema. Y él nos compartía una gran idea. Y esa gran idea es que Dios atrae nuestra atención en tiempos de incertidumbre. En los momentos cuando las cosas se salen de nuestro control. En los momentos cuando experimentamos temor en nuestros corazones. Cuando sentimos que no sabemos qué hacer. En esos momentos Dios atrae nuestra atención. Porque cuando todo va bien, cuando ganamos lo que deseamos ganar, cuando alcanzamos y tenemos lo que aspiramos, parece como que Dios no hace falta. Pero en los momentos difíciles en nuestras vidas, de incertidumbre, volteamos nuestra mirada a Dios y buscamos su ayuda. Y eso lo sabe quien se ha montado en un avión y después de algunos minutos de despegar comienzas a sentir turbulencia en ese avión. Y si te ha pasado alguna vez, sabes lo que se siente. Tú te aprietas duro a esa silla, te agarras fuerte y comienzas a orar. Dios mío, no quiero morir, por favor, ayúdanos. Soy muy joven, todavía hay tantos sueños por alcanzar. Y experimentamos en esos momentos de incertidumbre que nuestra atención se voltea a Dios. Pero también sabemos esto, y lo dijo el pastor Álvaro la semana pasada. Son en esos momentos difíciles, en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos que a nosotros nos parece que todo está sumamente oscuro. Es en esos momentos donde Dios realiza su más grande obra en nuestras vidas. Es donde Dios más muestra su poder. Su intervención es mayor en esos momentos de nuestras vidas. Y hoy para continuar con este tema, yo quiero comenzar mencionándoles un texto de la Biblia, un versículo que particularmente me inspira en mis tiempos de oración.
Es un versículo que está en el Salmo capítulo 33, verso 22. Se los voy a decir. Este verso dice que tu gran amor, que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Y yo quiero invitarles a que lo repitan conmigo. Vamos a tratar de memorizarlo. Y si queremos memorizar algo, lo mejor que podemos hacer es repetirlo y escuchar en voz alta lo que estamos diciendo. Eso nos ayuda a memorizar. Y bueno, tal vez algunos de ustedes crecieron en un ambiente de iglesia donde venían a la iglesia y todo era callado y todo era silencioso, y aquí no se habla porque esta es la iglesia y en la iglesia no se hace bulla. Pero ustedes saben que aquí es diferente, así que quiero que lo digan conmigo. Vamos a decirlo fuerte. Digan conmigo: que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Estuvo buena esta práctica, pero vamos ahora en serio. Creo que faltaron como 10 o 15 de ustedes que no dijeron nada, así que quiero que se unan y todos lo digamos fuerte, también allá en la 48. Acompáñennos fuerte. ¿Cómo dice? Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Ya vamos mucho mejor. ¿Qué tal si lo decimos de nuevo, pero ahora no lo tengamos en la pantalla? Vamos a decirlo juntos, de memoria. Díganlo conmigo. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Eso. Ahora no aplaudamos todavía. Les voy a hacer una prueba. Vamos a ver cómo está la memoria de ustedes. Así que quiero que lo digan sin que les ayude, sin verlo en la pantalla. Y allá en la 48 también digan este texto. Vamos, comiencen. ¡Wow! Ahora sí, un gran aplauso para ustedes. Y en la 48 también ese aplauso. Qué buena memoria tienen. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Y quiero hablarles de este asunto que llamamos la esperanza. Y la razón por la cual quiero hablarles acerca de esto es porque todos, en algún momento, en alguna situación de nuestra vida, hemos experimentado una tensión en relación con la esperanza. Hemos vivido una especie de tensión. Y esa tensión que experimentamos en relación con la esperanza está en esta pregunta que quiero que pienses, que quiero que veas y escuches. Y la pregunta es: ¿cómo mantienes la esperanza en un mundo que está en decadencia? Y entendamos decadencia como algo que va en franco deterioro, en algo que no está mejorando, que en realidad se está deteriorando poco a poco, cada vez más y más. Y la verdad es que nuestro mundo está en decadencia. No tenemos más recursos hoy. Nuestros recursos naturales no se están multiplicando. Sabemos que nuestros recursos naturales se están deteriorando. Y la verdad es que muchas cosas a nuestro alrededor cada día más y más se degradan, se dañan. Y vivimos en un mundo así. Y es por eso que aquí hay una tensión. ¿Cómo mantienes la esperanza en un mundo que está en deterioro? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí hay una tensión que quizás ahora vemos esta pregunta
y no la sentimos. Pero piensa en esto, porque quiero asegurarme de que entiendan conmigo la tensión que todos experimentamos en relación con la esperanza y el mundo en el cual estamos. Porque aquella persona que alguna vez ha colocado su esperanza en otra persona o en alguna cosa, pero resulta que eso en lo que puso su esperanza se desmoronó. Resulta que esa persona en la que confió se dio la vuelta y se fue. Y si alguien ha vivido eso, es alguien que entiende la tensión. ¿Cómo mantener esperanza en un mundo en decadencia? Aquella persona que un día estuvo frente al altar junto con otra persona y ambos se hicieron votos. Y ambos se hicieron promesas. Y ambos dijeron, nos amaremos hasta que la muerte nos separe. Pero resulta que en el camino uno de los dos cambió de opinión. Y ya no esperó el tiempo de la muerte, sino que algo se presentó o alguien se presentó y decidió dejar hasta allí esa relación. Y quien ha pasado por esa experiencia es alguien que entiende esta tensión. Es la tensión de la esperanza. ¿Cómo tener esperanza en el amor? ¿Cómo tener esperanza en las personas cuando las personas fallan? Cuando las personas te desilusionan, cuando te abandonan y dejan tu corazón roto y herido. ¿Cómo mantener la esperanza? Alguien se ha esforzado mucho en el trabajo porque te prometieron, si das lo mejor de ti, si haces lo mejor, si das tu mejor esfuerzo, tu milla extra, obtendrás este puesto, tendrás este ascenso, recibirás un mayor salario. Y tú hiciste tu parte, pero alguien no cumplió con su promesa. Y eso te desilusionó, eso te hirió, te lastimó. Y nuevamente llegamos a esta tensión. ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar? ¿Alguna vez se han visto en un lugar solos pensando, ¿para qué? ¿Para qué esforzarse tanto? ¿Para qué confiar en la gente? No vale la pena. No vale la pena esperar de las personas, esperar de la gente, si la gente finalmente te va a decepcionar, va a romper tu corazón. Y es por esa tensión que todos vivimos, es por esa tensión que quiero hoy hablarles acerca de la esperanza. Pero quiero mostrarles una definición de lo que es esperanza y quiero que esta definición sea funcional para ustedes, que puedan tomarla, llevarla a sus casas, aplicarla, que puedan tomar esta definición y revisar los diferentes aspectos de su vida y ver si esto está pasando o no en ustedes. Esperanza, y esta es mi definición, esperanza es la persona o cosa en las que se centran tus expectativas. Es la persona o cosa en la que se centran tus expectativas. Es aquello con lo que alineamos nuestras expectativas. Y no sé si has escuchado a alguien emocionado que dice, ahora sí, todo va a salir bien, mira, me dieron el trabajo que tanto quería, ahora voy a progresar porque ganaré más, tendré un horario más flexible. Y escuchas a alguien muy emocionado porque tiene grandes expectativas en ese nuevo empleo. ¿No has escuchado a alguien que se acerca y te dice, wow, esta vez sí me irá bien? ¿A qué no sabes? Conocí a esta persona, es tan perfecta esta persona no me va a lastimar, no me hará lo que me hizo el otro, no me hará lo que me hizo la otra. Ahora sí, mira, me irá bien. Y ahí está alguien colocando sus expectativas sobre una persona, sobre una relación, y está poniendo sus esperanzas.
O alguien está emocionado, me llamaron del banco, me aprobaron el crédito, el préstamo que estaba pidiendo. Ahora sí que me irá bien, porque ahora tengo los recursos que tanto necesitaba. Y allí estamos alineando nuestras expectativas con una persona o una cosa. Y eso es esperanza. Saben, de hecho, y hay algo que todos hacemos y que quizás no lo pensamos en detalle, pero la verdad es que la esperanza en nuestras vidas es como una escalera que apoyamos sobre una pared. Y esa pared representa el poder, la posición. Esa pared representa la buena salud que tenemos. O esa pared representa la familia y nuestras relaciones. O esa pared representa los talentos, las aptitudes, las habilidades que nos harán exitosos. La profesión, la carrera que desempeñamos. Y colocamos nuestra esperanza sobre esta pared. Lo curioso es que es algo que todos hacemos. Todos hacemos esto. Colocamos la escalera de la esperanza de nuestras vidas, la colocamos sobre esta pared. El asunto es que no lo notamos. No nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta de que estamos haciendo esto. ¿Sabes cuándo? Cuando sentimos que aquello en lo que depositamos nuestra confianza no está funcionando. Cuando experimentamos que aquello en lo que colocamos la escalera de la esperanza en nuestras vidas está roto. No es algo firme, no es algo estable. Y cuando eso pasa, ¿sabes lo que experimentamos en nosotros? Experimentamos desesperanza. Experimentamos desilusión en nuestros corazones. ¿Y qué es la desesperanza? ¿Qué es la desilusión? Es sencillamente ese sentimiento que surge cuando nos damos cuenta que aquello en lo que ponemos nuestra esperanza no está funcionando. Y todos lo hemos sentido. ¿Has sentido desilusión? ¿Has sentido desesperanza en tu corazón? ¿Has sentido que aquello en lo que has colocado la escalera de la esperanza de tu vida no es firme, no es estable? Y cuando vivimos eso, esto afecta nuestro corazón y experimentamos la tensión. ¿Recuerdas nuevamente la tensión? ¿Cómo mantener esperanza en un mundo que está en decadencia? Y volvemos a este punto, a esta pregunta. Y hay una respuesta. Hoy les voy a comunicar una respuesta a esto que está en la Biblia. Y estoy consciente de lo que les voy a decir. Gran parte de lo que voy a decir en lo que resta de mensaje no será una sorpresa para ustedes. Yo sé que mucho de lo que les voy a decir, ustedes pensarán y dirán, pastor, ya sabía eso. Bueno, es obvio, es la iglesia, es la Biblia, y en la iglesia se dice eso, en la Biblia se dice eso. Pero quiero que lo escuches, porque te diré algo que será muy obvio para ti. Pero te voy a mostrar otra cosa que seguramente traerá mucha claridad en este asunto de la esperanza en tu vida. Uno, lo que dice la Biblia. En toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la invitación que se nos hace en esa parte de la Biblia que llamamos Antiguo Testamento y en esa parte de la Biblia que llamamos Nuevo Testamento, la invitación que se nos hace es poner nuestra esperanza en Dios. Colocar, apoyar la escalera de la esperanza en Dios. Y es por eso que leímos, es por eso que les enseñé al principio, que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. ¿Qué nos está diciendo la Biblia allí?
coloca la esperanza de tu vida en Dios. Deposítala en Dios. Y eso lo dice en toda la Biblia. De hecho, hay una parte en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17, lo puedes anotar o registrar. Y Pablo escribe a Timoteo, quien es un joven pastor en una iglesia muy importante que el mismo apóstol Pablo había iniciado. Y Pablo le dice en esta carta: Timoteo, dile esto a los ricos. Diles que no coloquen su esperanza en las riquezas. Dile a los ricos que no coloquen su esperanza en las riquezas. No pongan su esperanza en esa idea de que ahora sí he acumulado lo suficiente, ahora sí tengo bastante porque he ahorrado, he invertido, he aumentado mis propiedades, he aumentado mis ahorros, ahora sí. Y Pablo le dice: dile esto a los ricos, no coloquen sus esperanzas en las riquezas, porque ellas son muy inciertas. Ellas son muy inciertas. Y luego en este texto Pablo dice: diles que coloquen su esperanza en el Señor. Diles que coloquen su esperanza en el Señor. Está claro. Si me preguntas, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde debo colocar la escalera de la esperanza? ¿Dónde? En toda la Biblia vamos a encontrar una sola respuesta. Coloca esa escalera en Dios, a quien llamamos Padre y que nos ama de manera incondicional. Eso lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Ahora, el asunto es que esto no es fácil para nosotros. Créame, no es fácil para ti. Y te soy totalmente honesto. Tampoco es fácil para mí. Porque al igual que ustedes, soy un ser humano. Y los seres humanos somos expertos en construir paredes en donde colocamos la escalera de la esperanza de nuestras vidas. Y construimos paredes que nosotros mismos podemos controlar. Y lo hacemos con nuestras habilidades. Y lo hemos hecho desde pequeños, porque cuando nacimos colocamos la escalera de nuestra esperanza en papá o en mamá. La colocamos allí en la capacidad que ellos tendrían para sostenernos, para proveernos, para enseñarnos. Pero luego crecimos y cambiamos esa escalera y la colocamos en otra relación, o incluso sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia habilidad, sobre nuestra propia capacidad. Pero la verdad es que en toda la Biblia, y personas sabias nos dirán esto: colocar nuestra esperanza en cualquier cosa en este mundo finalmente nos desilusionará, finalmente nos llevará a sentir que no sirve de nada. Porque en cualquier cosa en este mundo en la que coloquemos nuestra esperanza, tarde o temprano se derrumba, tarde o temprano se derriba. Y esto lo dice un hombre en la Biblia llamado Pablo, en una carta que escribe, y es en el Nuevo Testamento. Esta carta, que se llama Romanos, es una de las cartas más profundas en sus ideas. Lees Romanos y hay cosas que se dicen allí acerca de Dios y de la fe y de la vida que son tan profundas que tienes que leerlas una y otra vez para poder captar su esencia, su significado. Y en el capítulo 8, que es el capítulo en el cual quisiera que nos centráramos, a partir del verso 20, pero todavía no vamos a leer ese verso, permítanme un momento, porque quiero explicarles lo que Pablo está hablando.
Porque en ese capítulo Pablo está tratando este asunto de la tensión de cómo mantener esperanza en un mundo en decadencia. Y Pablo dice algo en el capítulo 8 de Romanos. Él nos lleva en sus palabras a Génesis, a ese momento registrado en el primer libro de la Biblia, ese momento que recordamos como la caída del hombre. Y cuando hablamos de la caída del hombre, nos referimos a ese momento cuando Adán y Eva, que fueron hechos por Dios y colocados en un jardín y todo era bueno delante de los ojos de Dios, Adán y Eva desobedecieron. Y producto de su desobediencia, lo que Pablo dice ahora en Romanos 8 es que el pecado entró en la creación. El pecado entró sobre todo esto que Dios había hecho. Y cuando eso ocurrió, algo cambió en la creación. Y quiero que te detengas conmigo a pensar un poco esto. Porque cuando nosotros pensamos en el pecado, regularmente pensamos en el pecado como algo que se hace o que no se hace. Vemos el pecado como un acontecimiento, algo que pasó, pero es más que eso. Si tú estás en el oficio en el que yo estoy, si eres pastor, tú entenderás esto. Mucha gente se me acerca como pastor y me dice: pastor, quiero hablar con usted, a ver qué opina. Porque usted es un hombre de Dios, porque usted sabe de la Biblia más que yo. ¿Qué opina, pastor? ¿Será pecado si yo hago tal cosa? Pastor, dígame, ¿será que es malo que yo vaya para tal sitio? Quiero saber, porque constantemente vemos el pecado solo como un acontecimiento, como algo que pasa. Pero lo que la Biblia nos muestra acerca del pecado es mucho más amplio. La Biblia no dice que el pecado sea simplemente un acontecimiento. La Biblia muestra al pecado como la enfermedad, escucha bien, la enfermedad que es tóxica y es fatal, que entró a toda la humanidad. La Biblia muestra el pecado como esa enfermedad tóxica y fatal que vino y contaminó todo en la creación. Y en Romanos 8, Pablo comienza diciendo: ¿saben qué? Todos vivimos en un mundo cuyo estado es decadencia, cuyo estado es deterioro. ¿Y saben por qué? Porque hay una enfermedad que lo ha contaminado todo, que se llama el pecado. El pecado ha contaminado toda la creación. Y entonces cuando Pablo dice eso, él nos está diciendo otra muy mala noticia. Pero necesitamos escuchar estas malas noticias antes de llegar a las buenas. Necesitamos enfrentarnos a la realidad de las malas noticias. El hecho de que el pecado lo ha contaminado todo como una enfermedad fatal, tóxica. Eso significa que todo lo que vive en este mundo morirá. Todo lo que vive en este mundo morirá. Y es algo que es parte de la realidad de este mundo. Y nos hemos encontrado sorprendidos cuando escuchamos, por ejemplo, en el 97, quienes estábamos ya con vida, que murió una mujer tan noble, una mujer tan esforzada por el bienestar de la humanidad, tan luchadora, tan valiente, la Madre Teresa de Calcuta. Y escuchamos acerca de su muerte y nos impactó y dijimos: ¿cómo puede ser si es una persona tan buena que vino a este mundo y trajo cosas buenas a este mundo? Y eso es así, porque todo lo que vive en este mundo, tarde o temprano, morirá. ¿Por qué? Porque el pecado, que es una enfermedad tóxica y letal,
lo ha impregnado todo. Y aquí es donde llegamos entonces en Romanos 8:20. Cuando Pablo habla de la creación y de todo lo que experimenta esta creación, entonces dice, porque fue sometida a la frustración. Porque fue sometida a la frustración. Y podemos buscarlo. Vamos allí, ya dijimos eso. Seguimos un poquito más. Más adelante. Más adelante. Lo tenemos allí. Ahí está. Romanos 8:20. Porque fue sometida, toda la creación fue sometida ¿a qué cosa? A la frustración. ¿Te has sentido frustrado alguna vez? Ay, es que esos muchachos. Ay, es que ¿por qué las cosas son así? Eso es producto de una enfermedad y esa enfermedad se llama, ¿cómo se llama? Pecado. Y la creación fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad. Y vemos lo que sigue. Esto no sucedió, dice Pablo, por su propia voluntad, sino por la voluntad del que así lo dispuso. Y no es que la naturaleza, no es que la creación quisiera estar sujeta a este estado de decadencia. Pero debido al pecado, Dios ha dispuesto que esto sea así. Pero luego dice Pablo, Romanos 8:20, pero queda la firme esperanza. ¿Entiendes conmigo lo que Pablo está diciendo? La verdad es que este mundo, a causa de la caída del hombre, ha estado en franco deterioro, en decadencia. Y toda la creación está sujeta a la frustración, pero queda una esperanza firme en medio de este panorama oscuro y sombrío. ¿Y cuál es esa esperanza? Entonces Pablo dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Toda la creación. Y dice Pablo, hay una esperanza, la creación será liberada de la corrupción que la esclaviza. Y vemos un poco más acerca de esto, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pablo dice, así como los hijos de Dios tienen una esperanza gloriosa en el amor del Padre Celestial, así también hay una esperanza para toda la creación. Y Pablo nos sigue diciendo en el verso que continúa, el 24, más adelante, dice, porque en esa esperanza, es la esperanza del amor del Padre, es la esperanza de lo que el Padre ha hecho para liberarnos de la esclavitud del pecado. En esa esperanza fuimos salvados. Y entonces en el verso 25 Pablo dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. En otras palabras, Pablo está diciendo, es muy fácil esperar en aquello que está bajo nuestro control. Es fácil esperar en aquello que es tangible. Es fácil esperar en aquello que vemos. Pero cuando tenemos que esperar en algo que va más allá de lo que tomamos en nuestras manos, de lo que nosotros controlamos, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, subimos a un nivel mucho mejor. Es un nivel de constancia. Es un nivel de paciencia. Y esto lo dice en el verso 25. Luego, del verso 26 al 30, Pablo comienza a hablarnos acerca de que Dios comprende nuestra frustración. En esos versos Pablo dice, Dios comprende tu decepción. Dios sabe que tu escalera de vez en cuando se cae, porque la pared sobre la cual apoyas esa escalera se derriba, porque estamos en un mundo que está
en decadencia, que está sujeto, esclavizado a la corrupción debido al pecado. Y en ese escenario entonces llegamos al versículo 31. Romanos 8:31, donde Pablo entonces dice: ¿qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a esta realidad? Frente a este panorama que enfrentamos, ¿qué diremos? Y entonces da estas palabras súper famosas. ¿Qué diremos a esto, frente a esto? Y esto es lo que podemos decir: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Y en el verso 32 Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y lo que Pablo está diciendo en otras palabras es: quiero que entiendas, siempre que coloques tu escalera, la escalera de la esperanza aquí, se derribará, te sentirás frustrado, porque estamos en un mundo, y esta pared está fundamentada en un mundo que está contaminado por el pecado, que va en franco deterioro. Pero ante esa situación hay una esperanza, y la esperanza es ir a aquel que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo por nosotros. Así que cambia la escalera de la esperanza y colócala en esa pared que es firme y que sostendrá tu vida sin caída, sin frustración, sin decepción. Amén. Es ahí. Porque en la medida que Dios se convierte en el foco de tu esperanza, en la medida que centras tus expectativas en el amor de tu Padre Celestial, es ahí, en ese lugar, en donde no serás decepcionado. Es allí, en ese lugar, donde no estarás en frustración. Y por eso Pablo dice en el verso 38 de Romanos 8, Pablo dice: pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada en esta creación nos podrá apartar de ese amor, cuando la escalera de nuestra esperanza está puesta en Él. Y esto es lo que quiero decirte hoy. En aquello en lo que tú colocas tu esperanza, en aquello en donde tú apoyas la escalera de tu esperanza, determinará si tendrás esperanza en un mundo en donde no hay esperanza. Si la colocas aquí, finalmente te quedarás sin esperanza. Pero si la colocas allá, en el amor del Padre expresado a través de Cristo Jesús, en una relación personal con Él, entonces podremos tener una firme esperanza en este mundo en decadencia. Podremos tener una firme esperanza. ¿Y qué hago? Algunos preguntan: ¿y qué hago entonces? ¿Qué hago con mis relaciones? ¿Qué hago con mis habilidades? ¿Qué hago con mis sueños? ¿Qué hago con aquello en lo que invierto mis fuerzas? Hazlo con todo tu empeño. Desarrolla las mejores relaciones. Invierte lo mejor de ti en eso. Pero recuerda, no apoyes la escalera de la esperanza en esas cosas. Recuerda constantemente que tu esperanza esté puesta en Dios, porque Él no nos decepcionará jamás, porque Dios
aún está en control. Él está en control. Amén. Y esto es lo que hoy quiero que sepas. Y en lo que quiero que pienses. ¿En dónde estás colocando tu esperanza? ¿En dónde estás apoyando esa escalera en tu vida? ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido decepcionado, desilusionada? ¿En dónde estás colocando tu escalera? Mueve tu escalera de pared y colócala en aquel que no nos falla. ¿Qué tal si oramos así al Señor en este día? Cierra tus ojos allí y oramos al Padre. Padre, agradecemos en esta hora ese momento que nos das de ser inspirados a través de este mensaje. Y yo sé, mi Dios, para mí es fácil pararme aquí y decir todas estas cosas. Pero Padre, te pido por cada uno de los que aquí están, de los que nos escuchan en la 48, de los que nos escuchan a través del internet. Te pido por cada uno de ellos que tendrán que enfrentar situaciones difíciles en su vida. Ayúdales a colocar la escalera de la esperanza sobre la pared correcta. Ayúdales, Señor, a depender de ti, de tu amor, de la confianza en ti, a dar lo mejor de sí en todo lo que emprenden. Pero ayúdales a entender que finalmente todo en este mundo, todo en esta creación, y eso nos incluye a nosotros también, todo está sujeto a la decadencia. Todo finalmente se deteriora, todo finalmente se acaba, todo finalmente se muere. Pero lo único que permanece firme por siempre eres tú, Padre, y es tu amor. Que allí, Señor, en ese amor y en esa relación apoyemos nuestra esperanza, que esté en ti, porque tú aún estás en control. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Padre. Amén. Amén.